Continuamos con Entrevistas con María Beatriz. Y continuamos hablando con Fernando Trujillo, el fundador de la Fundación Omacha y un trabajador incansable por más de 30 años por la Orinoquía y la Amazonía, pero también ha extendido su trabajo a otras zonas del país, ha llegado a la costa Caribe. Fernando, ¿qué trabajo están haciendo Claro allá? que sí, Omacha está en el Caribe. Una de nuestra directora general, Dalila Caicedo, ha sido, digamos, la gran salvadora de los manatís. Entonces, llevamos más de 20 años trabajando con manatís, por ejemplo, en Córdoba con la CBS, haciendo programas de rescate incluso de estos animales. El año pasado y el anterior tuvimos problemas de desecación de ciénagas y tuvimos que ir a rescatar manatís, a llevarlos, a tenerlos en sitios protegidos. El Ejército y la Armada nos ayudó en todo este proceso. Tenemos trabajo con nutrias también, con delfines marinos en La Guajira, en Urabá, a lo largo de toda la costa hemos venido trabajando con diferentes especies. La gente dice, ¿por qué se toman tanto el trabajo y le invierten tanto dinero y tanto esfuerzo a salvar esas especies? ¿Por qué es importante salvar, por ejemplo, el manatí? Bueno, el manatí es el que nos mide el estado de salud de las ciénagas, de los cuerpos de agua en los ríos. Todos los pescadores dicen que donde hay manatí hay pescado. Los manatís mantienen limpio las plantas acuáticas que a veces empiezan, cuando no hay manatís, a crecer tanto que bloquean todo el espejo de agua y acaban con la ciénaga, con el cuerpo de agua. Los manatís mantienen saludable todos esos ecosistemas. Y ahora lo que invertimos realmente es muy poco dinero. Nosotros a veces bromeamos con que ojalá nos dieran 1 kilómetro, el presupuesto de 1 kilómetro de carretera. Con eso podríamos trabajar fácilmente 2 años, con 1 kilómetro para salvar un montón de especies. Entonces, los recursos que nosotros usamos no solamente es para salvar a una especie en particular, sino para promover la conservación de los ecosistemas. Ahora, con la designación de Ayapel, en Ayapel el manatí es una figura muy importante. A través de la conservación del manatí estamos conservando las ciénagas. Entonces, todos estos animales se nos convierten en excusas. El delfín es el embajador de la Amazonía y de la Orinoquía, y a través del delfín estamos conservando estos ecosistemas acuáticos. Pero la preocupación por nuestros recursos naturales va más allá de la protección del manatí, del delfín rosado. Hay otros factores que están afectando muchísimo en el medio ambiente en nuestro país, como la minería, por ejemplo, Fernando. Claro, minería ilegal. Por ejemplo, Colombia en este momento ostenta el 3er lugar mundial en contaminación por mercurio. Y entonces todo el mundo pregunta de dónde sale el mercurio. Principalmente la minería ilegal, que usa el mercurio para poder amalgamar el oro. Entonces, en muchas operaciones ilegales que hay en todo el país y en Sudamérica en general, grandes cantidades de mercurio son vertidas en los ríos. Entonces, tenemos unos problemas ambientales muy serios. Ahí, digamos, es una discusión que yo creo que es hacerse en el más alto nivel y amigable también con los factores de desarrollo. O sea, los científicos no estamos en contra del desarrollo económico del país, pero, por ejemplo, los trazados de las carreteras que están cercenando las ciénagas, que ya hemos tenido, digamos, antecedentes históricos dramáticos, tenemos que aprender de esas situaciones, tenemos que hablar con nuestros ingenieros y tratar de invertir también en cuidar el patrimonio nacional y sobre todo los cuerpos de agua. O sea, sí se pueden hacer las dos cosas, no riñen. La minería bien desarrollada con los parámetros ambientales adecuados, impuestos por el Ministerio de Ambiente, yo creo que puede ser bien desarrollada monitoreando cómo se hace. Usted tiene una frase que me gusta mucho y dice, la ciencia debe servirnos para tomar buenas decisiones. Exactamente, o sea, nosotros simplemente generamos información y la entregamos a los tomadores de decisiones, pero a veces el problema es cómo hacemos llegar esa información a estas personas. Entonces, hace poco yo hablaba del tema y decía, los científicos nos forman diciéndonos que tenemos que publicar artículos científicos en revistas especializadas. Y es importantísimo y hay que seguirlo haciendo. Pero yo lo que digo es, ¿cuántos de nuestros senadores o nuestros congresistas leen en inglés una revista especializada en ciencia? Muy pocos. Entonces tenemos que acortar ese camino de comunicación, llevarles la información a nuestros senadores, a nuestros alcaldes, a nuestros ministros, para que tomen las decisiones adecuadas e invitarlos a ellos a articularse. Ahora que estamos cerca de elecciones, yo les diría a todos estos candidatos que toquen explícitamente el tema ambiental, cuáles son sus propuestas, cómo integrarlo, porque es que el tema ambiental no se puede desarticular como algo romántico y bonito,
sino es que es Sí, la matriz no solo natural el amor a los donde animales, vamos sí. a montar nuestras carreteras, donde vamos a montar nuestros cultivos agrícolas, donde vamos a montar nuestra ganadería, donde vamos a hacer minería responsable. Entonces, si no tenemos en cuenta esa matriz natural, seguramente no va a ser adecuado el desarrollo económico que vamos a proponer. Y hay que decir que tristemente la violencia muchas veces está ligada a estos temas, cuando se abordan estos temas ambientales, porque se confrontan las necesidades de uno con los intereses de otro, usted lo ha dicho. ¿Es cierto que durante la grabación usted lo amenazaron, la grabación de Río Abajo de este documental? Bueno, fue un momento coyuntural, fue un momento en que empezamos a hablar del tema de mercurio y yo no me imaginaba que iba a abrir una caja de Pandora. Y realmente esto generó molestias en algunos sectores que decían, nos está perjudicando este señor por estar hablando tanto del mercurio y que no deberíamos comercializar estos peces. Entonces empezaron a llegarme mensajes de que no era bueno que volviera a la región, que yo estaba perjudicando la economía regional. Después, cuando se empezó a hacer el documental, ellos hicieron su análisis de inteligencia con la policía y todo, y efectivamente había preocupación sobre mi seguridad. Pues tanto que le personal. pusieron escolta, ¿no? Sí, tuve que ir un par de veces con guardaespaldas y con un chaleco a prueba de balas, pero realmente yo me negué a decir, bueno, realmente no quiero volver al Amazonas con ese temor. esta forma, O sea, sí. porque, y lo he hablado con muchas personas en Amazonas, inclusive con los comerciantes. Yo les he dicho, miren, no estaría yo creando una asociación de mujeres procesadoras de pescado, no estaríamos apoyando indígenas para recuperar los lagos en el tema pesquero, no estaríamos buscando cooperación internacional para invertir en el tema pesquero en la región, si estuviéramos interesados en una agenda oculta de acabar con la economía de estas personas. Entonces yo creo que ya se está entendiendo, pero también supongo que hay una frustración grande en la región de, bueno, ¿y cómo nos vamos a mantener económicamente y desarrollarnos? Entonces también mi compromiso es decir al gobierno, vamos con soluciones, a cooperación internacional. Hay programas muy interesantes como Visión Amazonas, que tiene fondos de Inglaterra, Alemania y Noruega, para evitar la deforestación en Amazonas, pero uno de los objetivos de este programa también son los proyectos productivos. Entonces, también hago una invitación a las embajadas, a la cooperación internacional, a que miren esto como una oportunidad para hacer sostenible el desarrollo económico en el Amazonas. Estamos hablando de 34 millones de seres humanos en toda la cuenca del Amazonas. 34 millones, cuando la mayoría de la gente piensa que en el Amazonas viven 1 millón de personas. Es mucha Entonces, gente. solo indígenas son más o menos 3,5 millones. El resto es gente que ha llegado por las hidroeléctricas, por los cultivos de soya, por las carreteras, se han ido creando nuevas ciudades en la región. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todas estas personas? Ya el planeta no nos puede pedir que dejemos al Amazonas intacto, sin tocar y que no hagamos ninguna actividad económica, porque tenemos una responsabilidad con las personas que actualmente viven allá, y más con los indígenas. Y son los países los que tienen la responsabilidad, los que están ahí. Bueno, Brasil tiene una Claro. parte muy grande, tiene una ciudad como Manaus, que es 4 millones de habitantes. es gigantesca, claro que sí. Y Brasil también tiene una responsabilidad y por eso hace parte del documental. Hay una parte importante que se desarrolla allá y tiene también su protagonista que se acopla un poco la historia de Fernando con la de esa persona que es un personaje además de la televisión muy conocido en Brasil y que hizo también las denuncias respectivas en su momento. Lo impactante de este documental y que me parece para destacar es que cuestiona la ética de la conservación, según lo que usted ha dicho, Fernando. ¿Por qué? Bueno, claro, el documental hay como un contraste entre, digamos, la labor que hemos venido haciendo desde Colombia, con la investigación científica, con los aportes de información sobre el mercurio, y en Brasil lo que se muestra es que sabíamos durante años que se estaban matando delfines y había mucha gente que quería tener esas imágenes para usarlas como argumento para que los gobiernos hicieran algo. Por eso el título. ¿Qué Claro, harías tú? ¿hasta dónde irías? ¿Hasta dónde irías? Y el hasta dónde, en el documental se muestra, esta persona, Richard Rasmussen, confiesa que él convenció a una villa de pescadores para matar unos delfines y poderlo filmar y poderlo hacer público para causar impacto. Entonces, desde mi punto de vista, se transgredió un tema ético, ¿no? O sea, si yo quiero salvar los gorilas, no voy
le pago a alguien para que le corte la cabeza a los gorilas delante de la cámara y yo pueda decir, miren lo horrible que es esto. Sí. Y eso fue lo que pasó con los delfines. 2 años después de que se emitió este programa en Globo Televisión, se conoce que estas imágenes hubo organizaciones ambientalistas detrás para obtenerlas. Entonces, sí comparto, digamos, algunos de los planteamientos de Richard Rasmussen, cuando él, de una manera frustrada, dice, se habla, pero no se hace nada. No se hace nada. Hay que pasar a las acciones. Y sí hay que pasar a las acciones, pero... Sin cruzar esa línea. Sin cruzar esa línea. Pero supongo que para no cruzar esa línea, para que otras personas no lo hagan en el futuro, necesitamos una articulación de los tomadores de decisiones. Porque la gente se frustra. O sea, los tomadores de decisiones tienen la información, la tienen ahí durante varios años, pero no actúan. Entonces, y no actúan por consideraciones sociales, económicas, que son muy relevantes. Pero en este tema había unas consideraciones de salud pública que pues sobrepasaban todo lo demás. Y gracias a eso, pues la autoridad pesquera, la UNAP, en cabeza de su director, pues tomó esta decisión que no fue bien recibida, sigue sin ser bien recibida, pero hay que hacerlo y hay que buscar soluciones. Usted incluso arriesgó su vida durante esta grabación y a lo largo de su trabajo, porque realmente, como usted dice, están perseguidos por un lado, perseguidos por el otro. Pero ¿usted cree que vale la pena este trabajo, que el hombre, su entorno y estos ecosistemas tienen futuro para la humanidad? Pues yo a veces estoy optimista y otras veces soy pesimista. Cuando trato de ser optimista, digo, esta labor tenemos que continuarla. Y sobre todo cuando voy a la región y me reconecto con la gente y veo a todas estas personas y veo las necesidades que tienen y trato de vislumbrar el futuro y digo, estas personas tienen que tener una voz, tienen que tener mecanismos para que las vean, sobre todo los medios de comunicación que entiendan las necesidades de la gente local allá. Pero por otro lado, veo que las agendas económicas no van a cambiar a corto plazo. O sea, este capitalismo brutal en el que estamos viviendo, de consumismo, no sé cómo hacerlo más racional. O sea, uno mira en el Amazonas la cantidad de basura plástica y copor producida por el turismo, que es totalmente contradictorio. Entonces, hay que buscar políticas de desarrollo sostenible. No estamos hablando de parar el desarrollo económico, sino de ser creativos. Porque el otro extremo es ese activismo casi que fanático, sí, no tiene que sentido. tampoco favorece el trabajo de los ambientalistas. Y el fanatismo no tiene sentido porque no se llega a consensos y hay que buscar soluciones. Cuando uno es fanático simplemente señala lo malo, que digamos en Colombia somos expertos y graduados en solamente ver lo malo, sí, pero no vemos lo positivo. Tenemos que cambiar de actitud, tenemos que hacer agendas con los gobiernos, tenemos que recuperar, por ejemplo, la OTCA, un protagonismo más grande que es el Tratado de Cooperación Amazónica, que permita a todos estos países en la cuenca hablar y proponer soluciones. Que estas agendas no sean una vez por semana, cada año, cada 2 años, porque pues así no se avanza mucho. Entonces, y por supuesto que esté también entre las prioridades de, como dice usted, de los que toman las decisiones. Así totalmente. Que me gusta mucho ese llamado y poner sobre la agenda estos temas tan importantes. Desafortunadamente se nos termina el tiempo, pero bueno, le agradecemos a Fernando por habernos contado parte de la historia, mostrarles a ustedes la importancia de este documental que podrán ver en salas de cine de nuestro país. Fernando, mucha suerte y muchas gracias. Todos esos proyectos se hagan realidad. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, gracias por su sintonía. Los invitamos a quedarse en la programación de City TV, Tu Mundo Aquí.